Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Bienvenidos aquí a El Garage del Artista, nuevamente un lunes más con todos ustedes, un placer enorme. Hoy la editorial la vamos a titular Caos, Plasticidad y Mímesis. Sencillito siempre. El concepto moderno de caos se lo debemos a Ovidio, el poeta romano, creador del arte de amar y las metamorfosis. Fue él quien se refirió a este término como una masa sin forma y sin elaborar. El caos primordial es el estado original e indefinido del que emerge el cosmos. La palabra caos proviene del griego y significa vacío, abismo o gran espacio abierto. También con la raíz indoeuropea heus evoca la idea de abrir o desplegar, aunque con el tiempo su significado evolucionó para referirse a la confusión y el desorden. Hoy en día, caos, creemos así que es confusión y desorden, cosa que originalmente no era. Nosotros tendemos al orden en esta sociedad. Lo que está organizado, estructurado, del otro lado existe misterio. Lo inconsciente, el caos. Según Nietzsche, el caos no es algo que deba temerse ni evitarse. Es, en cambio, una fuente de potencial y creatividad. La imprevisibilidad e incertidumbre como una oportunidad para crear o transitar nuevos caminos. Los sistemas rígidos endurecen la plasticidad. O sea, la flexibilidad, la maleabilidad y la adaptabilidad. La verdad es una tierra sin caminos. La frase pertenece a Jiddu Krishnamurti. Significa que la verdad no puede ser alcanzada a través de organizaciones, dogmas o rituales, ningún camino preestablecido.
Quizás sucede algo similar con el caos. Tampoco existen caminos preconcebidos, aunque lo intentamos en cada decisión, creando un nuevo camino, temporal e ilusorio. El arte, al igual que el caos, no es lineal, sino que se bifurca en cada decisión que tomamos. Cada vez que nos enfrentamos a alternativas diferentes, optamos por una, y al hacerlo, eliminamos las otras. Según Pascal, el universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Ahora bien, esta afirmación de Pascal fue publicada en 1670 y es considerada una paradoja filosófica que refleja los límites de la razón humana para comprender el universo y los conceptos de lo infinito y lo finito. Esta paradoja presenta una aparente contradicción, como algo puede tener un centro en todas partes y ninguna circunferencia a la vez. En realidad, se lo puede interpretar como una metáfora de la condición humana frente a ¿qué? A lo desconocido. En este punto, creo yo, que nos movemos todos. Y como dice mi querido Borges, todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo, nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma aquí, a nuestro arte. Para mí el arte es infinito y eterno, obviamente, y para poder guiarme en este indescriptible caos, recurro a la mímesis. A la mímesis derivada de mimos, refiriéndose originalmente al cambio de personalidad de algunos fieles que en su época, estamos hablando de Eleusis tal vez, algunos fieles experimentaban en ciertos rituales cuando sentían que en ellos se encarnaban seres de naturaleza no humana, divina o animal, o seres de otro tiempo. Mímesis, como lo veo yo, no es tanto imitar como representar, encarnar a un ser alejado de uno. La disimilación, o sea, lo desemejante, diferente, o la emulación, o sea, imitar, copiar, ambas imitan. La disimilación imita disfrazando o falseando lo real. En cambio, la emulación copia con la máxima fidelidad. En ambos casos, la mímesis conjuga la posibilidad de crear identidades diferentes, identificarse con el otro, ser otro. Disimular o emular son posibilidades de la mímesis. Ambas son prácticas miméticas que reflejan posibilidades abiertas, incluso contradictorias, del ser de la mímesis. En ellas aparece la condición paradójica de la mímesis que puede operar de forma polivalente, permaneciendo como acción mimética. La escenificación mimética trae a la luz la tensión que existe entre ambas, entre semejanzas y diferencias, proximidad y distancia. Esta tensión también es paradójica, porque al imitar no se anula la diferencia, sino que en la imitación algo se hace semejante de forma diferente.
Lo diferente de lo semejante caracteriza la acción mimética como original y no como copia. En definitiva, el sentido originario del arte como mímesis es la transmutación, Gadamer. Lo que falta, a mi juicio, y con esto terminamos, es la esencia, lo sagrado y lo profano unidos. Hoy lo sagrado está devaluado, despreciado, pienso yo que rebajado a unos niveles nunca vistos, incluso hasta el ridículo. Y así terminamos nuestra editorial en este lunes de diciembre 1, y nos vamos a un descanso. De nuevo con ustedes aquí en el Garage del Artista, como todos los lunes, queriendo estar presentes en un día especial, el comienzo de la semana, y compartiendo con todos ustedes y compartiendo con mis amigos conductores, Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo están, chicos? Ferchu, querido Horacio, buenas tardes. Muy buenas tardes, de Buenos Aires. ¿Qué editorial te mandaste? La verdad que estoy en una situación media caótica, te digo. Porque, bueno, caótica. Vamos a hablar de esto. No, bueno, si quieres. No sé qué decirte, honestamente, ¿no? Porque tantas cosas, No, son tres. Pero bueno, el caos. Caos, arte, digamos, flexibilidad. O sea, bueno, lo que dije y... ¿no? ¿Y qué más? Sí. No. Y mímesis. Me enganché más con la situación de caos, ¿no? Porque si bien es cierto que uno a veces en una situación traumática o de caos, es donde salen las expresiones quizás más vivas, ¿no? No sé si eso cómo lo vincularías vos como artista, ¿no? En las obras, si en la vida de algunos artistas el caos, claro, o sea, el caos en realidad lo que viene a hacer es la unidad primordial en la cual no conocemos hoy en día las conexiones e interconexiones que tienen. Estamos en cero. Es como lo inconsciente. Vos hablame del consciente, sí. Si fueses Carl Gustav Jung, podrías empezar a hablar, porque es un grande, pero bueno, pero si no, es imposible. No, me pregunto si realmente algún artista se lo podríamos preguntar después a nuestra invitada obviamente que estelar. Sí. Pero el caos, obviamente, ¿qué es? Qué sé yo, hoy en día, lo dije, está considerado desorden, nada, es un quilombo ahí, claro, que es todo un caos. Pero bueno, el caos si es otra historia. El artista debe transitar o transita muchas veces por esas situaciones es que así es inevitable. De una tierra sin camino, ¿no? Como, claro. Y a partir de ahí buscar la creación de algo. Claro. Me hago esa pregunta, ¿no? Sí, es que es necesariamente y un poco estamos librados a las leyes, incluso, vamos a decir, humanas, pero no sé cómo llamarlo, sino, o artísticas, de que en algo te tenés que apoyar. Cuando te apoyás en algo, estás decidiendo, lo que dije, elegir algo y, obviamente, de quitar de todas las hay otros mundos en el arte, o sea, es infinita la elección que existe. Permítanme, cuando decís voy a hacer esto o voy a hacer aquello. Permítanme una reflexión. Un abanico que es ahí infinito. Está. Yo creo que es una sola cosa. Sí. Permítanme, yo creo que el caos quizás tiene una mala prensa
y hay una conducta colectiva que quizás la desarma o la desprecia. Entonces, desde el punto de vista del proceso creativo, yo creo que uno se tiene que amigar con ese campo de acción que, digamos, el caos provoca una cierta como descontrol de la situación. Entonces, el proceso es permitirse navegar esa desconformidad, esa incomodidad, y en ella tratar de descubrir procesos que pueden ser, como bien lo dijiste en algunos fragmentos, es encontrar conexión con otros campos que a lo mejor no tenemos una intelectualidad, una conciencia más fresca y demás. Esto es también como cuando apreciamos una obra o estamos frente a un proceso artístico o un proceso creativo, y de golpe empezamos a notar que empiezan a suceder una serie de cosas que están fuera de nuestro control, que no las estamos viendo inmediatamente, y que luego empiezan a aparecer y empiezan a descubrirse estos como nuevos caminos, ¿no? Esto es como cuando hablamos muchas veces acá en el Garage, el concepto de ver, de vivir la periferia, de vivir esa luz que hay detrás de la obra, del producto. Del producto me refiero de aquello que nos está... De esa porción de la realidad que estamos viendo y que estamos viendo en gran parte subjetivamente, ¿no? Totalmente. Más allá de que estamos buscando el encuadre, una composición, fotográficamente hablando, nos abordamos a creer que tenemos control de la situación. Justamente y luego no de tenemos. ella no la tenemos. Pero no la tenemos, y aparte es inevitable. Exacto. Y aparte lo ejercemos todos los días, porque uno dice, no, bueno, ¿dónde está eso? Quizás está en Angola, ¿viste? Gente que vos no conocés y estás atravesando todo eso. No, lo estamos atravesando incluso el tipo que está manejando un colectivo, un taxi o un artista. Eso es lo que tenemos, que es normal, pero claro, como decir, no, el caos, y por eso, la sociedad, ¿por qué te crees que está organizada? Pues si no sería un quilombo esto. Pero el quilombo es el arte, y ahí es donde metemos las manos en el barro, como dice Borges, para sacar y para armar como se pueda, y te sale bien o te sale re mal, por no decir otra palabra peor. Y bueno, y eso es el arte, y ahí estamos, luchando y batallando todos los días. El arte de todos los días y el arte de todos los caminantes, de todos aquellos que nos cruzamos, ¿no? Totalmente. En la vida, ¿no? Porque todos tenemos esa porción de ver esa sensibilidad del mundo. Algunos tenemos la suerte de manifestarlas con alguna disciplina o con una multiplicidad de disciplinas, y otros lo viven descubriendo. Yo me sigo preguntando si necesariamente tenés que transitar ese camino. Es que digamos, una situación de caos, una situación de miedo, porque el caos no deja de ser que la vida misma una es situación de miedo para poder, digamos, crear o darle forma, como hay veces que uno está forma a lo que nos sucede, ¿no? Te digo, Mache, hay veces que uno está frente, pero yo voy a hablar de mí, frente a una tela en blanco, y sí podés en serio estar con miedo, pero si no, estás con una excitación infernal, que eso atrae a las ideas, porque al final, y vuelvo, y siempre decimos lo mismo, las ideas no es que, yo he tenido esta idea genial porque soy un crack de aquello, que obviamente sí, bueno, si tenés algunas habilidades, puede ser que seas un crack, las ideas te vienen, pero tenés que estar abierto, es como una recepción. Antena. Estoy de acuerdo, uno tiene que estar abierto. Pero podés tener un miedo, porque tenés que encarar una historia que vos decís, quiero que me salga como la tengo en mente. Y bueno, como la tengo en mente, estoy en una situación de caos, entonces voy a ser más creativo. No sé. No es eso. Es una porción. Es una porción. Pero me parece que es un tema muy interesante para ir metiéndolo. Porque, ¿viste? Sale como si fuese un volcán. Tenemos una invitada que creo que va a aportar mucho valor a todo eso. Bueno, vamos a poner la presionemos tampoco. No, pero vamos a estar, pero yo creo que exultantes. Bueno. Vamos a poner un poco de cuerdas y un poco de ritmo. Dale, a ver, ¿con qué nos vas a deleitar? Con Tubery Corporation, con dos grandísimos sesionistas, Rob Garza y Eric Hilton, con un tema precioso que se llama Samba Tranquila. Vamos y volvemos rápido. Qué bueno.
Bueno, lindísimo. ¿Cómo es esto? Contanos. ¿Cómo es esto? Sí. De Rob Garza y Eric Hilton. Ujú. Es una banda de sesionistas, Ujú. ambos dos, DJs también, Ok. y muy enfocados a mezclar lo latino. Claro. Esta suerte de down tempo que se llama, sí. toman un poco del acid jazz y demás, ¿no? Ok. Así que un poco de ritmo, porque después vamos a tener alguna novedad así. Un Medio poco también. brasilero también. Sí, eso, ¿no? obviamente, Sí, se sí, inspiran en todo lo que tiene que ver con las percusivas y todo lo Claro. que tiene que ver con la música Muy bueno. movida, un poco de África y de Brasil. Bien, bien, bien. Bueno, bien, bien. Bueno, creo que vamos a dar simplemente unos directamente. teaser, como se llama, ¿no? Unas Ok. incógnitas. ¿Qué les parece sobre los invitados? Antes de ir a una pequeña tanda, Ajá. y tenemos una invitada de lujo, ¿no? Ella es- Bueno. Es, ¿no? Mucha Ella es- cultura de la Avenida Corrientes. Sí. Bueno, tengo que decirlo. ¿Decimos o Es no? monísima. Es monísima, ¿no? Pero bueno, Sí. ¿habría que decirlo? No sé. Va. Bueno. Veremos. Historiadora del arte y la arquitectura, curadora, investigadora. Y con esto termino así ya, pues si no tengo que leer acá dos No leas más dos nada, libros, vamos a la no quiero- tanda no. y la presentamos con nombre Dale. y apellido. ¿Qué te Vamos, parece? vamos a la Vamos, tanda. Leo, dale. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. El Teatro Colón, Mamá Húngara Live y Elisa Wagner ICP se enorgullecen en culminar el ciclo Aura 2025 con una de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, del descubrimiento de Aigul Ahmedchina y del regreso triunfal de Elina Garancha, llega una de las mejores sopranos de la actualidad, una diva aclamada tanto por la crítica como por el público. El ciclo Aura presentará su último concierto del año, con la actuación de la admirada soprano estadounidense Nadine Sierra, quien ofrecerá una velada lírica junto al pianista Brian Waghorn. Con obras de Charles Gounod, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti y Giuseppe Verdi, entre otros celebrados compositores. Llega el 3 de diciembre al Teatro Colón. Nadine Sierra, en Buenos Aires, localidades en venta. Para vos, el viajero de la cultura, presentamos Radio Cultura Cursos. Descifra el genio de Borges con claves para leer y amar a Borges, de Magdalena Fayaz. Sumergite en Historia de la Ópera por José María Cantilo. Y si buscas expandir tu legado, el curso Gestionar Nuestro Patrimonio de Javier García Labugle te espera. Alimenta tu pasión intelectual ingresando hoy a nuestra página web fmradiocultura.com.ar. Te esperamos. Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia. Te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa.
Sensacional estreno. Jueves 20 de noviembre, solo en cines. En la noche del lunes te traemos información, debate y opinión. Penal sin barrera, la previa con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercovo. Los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, que ya estamos de vuelta aquí en el Garage del Artista con nuestros queridos conductores Mache Pose y Horacio Alba, y bueno, con una invitada esplendorosa. De ¿Por lujo. qué? Y me voy a... Nada, simplemente es directora del Centro Cultural Ricardo Rojas, y su nombre, Daniela Sátara. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Hola, Daniela. Buenas tardes. Aplausos. Buenas noches. Aquí. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Muy bien, muy bien. Qué lindo tenerte por acá en el Garage del Artista. Una exagerada en la presentación, pero bueno. No dije nada. No, recorta, te digo que prácticamente recorta te dije el justamente. nombre tuyo, lo dije bien. Lo dijiste bien. Bien, gracias. Para mí el Centro Cultural Rojas es palabras mayores, te lo digo sinceramente, y y lo quiero decir al aire, que nos vinculó un amigo en común que tenemos, y fue un sí inmediato. Déjame ver la agenda, sin demasiada vuelta. Bueno, esos son los muy invitados que queremos. Y bueno, y los y que eso vienen. es que viene a poner la suya de la mejor manera. ¿Y Así cómo que, llegaste, Daniela, Daniela, al Centro Cultural Rojas? En realidad, recomendada por una amiga de la secretaria, una conocida de la secretaria, estaban haciendo una búsqueda, Mirá. porque cambiaba la directora, tenía que pasar a otra área por decisión propia, y dejaba vacante el cargo, y hicieron una búsqueda. Conozco a alguna gente que estuvo como sentada en la misma silla que yo antes, pero no toda la gente. Y la verdad que yo fui como pensando que necesitaban algo de mí, pero una consultoría, algo así. No fui pensando en que era para la dirección del Rojas, así que fui súper relajada. Y cuando me dijeron para qué era, me quedé como pasmada, pero como que ya quería. Qué desafío, ¿no? El problema es que yo venía trabajando en el Estado-Nación hacía Claro. 30 años casi, 28 años, y para esto tenía que renunciar, porque son lugares distintos. Y bueno... Claro, ahí estabas como asesora de... estaba en de la Cultura de la Dirección Nacional Nación. de Gestión. Exacto. ¿Habrás tenido algún en vínculo patrimonio. con Teresa Anchorena? ¿Ya en algún momento tuviste oportunidad de conocerla? Nos conocíamos, no éramos amigas, digamos. Sí trabajé muy cercanamente con colaboradores de ella. Varios fueron docentes míos en la parte de arquitectura y patrimonio. Sobre todo. Y nos conocimos, de hecho, nos encontramos en el Colón en una gala, pero no teníamos más que de cara, que no nos hola.
Qué pero bueno. justo no éramos. ¿Cuánta gente va? ¿Va mucha gente al museo? Al centro cultural, perdón, sí. La verdad que es increíble la cantidad de gente que pasa. Uno no tiene la medida, en realidad, más allá de que por ahí haces el conteo counter, cuando viene una inauguración o cuando se hace la cola por las entradas del teatro o de los festivales de danza. Por ahí uno tiene por el conteo, La podés agenda, tener claro. una idea. Después la gente que pasa en el día a día es difícil. Surgen cosas que te vas dando cuenta que pasa más gente de la que uno cuenta por esos métodos, tradicionales. Porque, por ejemplo, estuvo una fotógrafa exponiendo en el Rojas. Cuando levantaron en el Rojas, llevó parte de esa obra a la exposición de Buenos Aires Foto. Claro. O Pinta Foto, ¿cierto? Pinta, Ahora pinta, no quiero pinta pinta, foto. perdón. Carolina, tenemos Pinta acá una Buenos amiga, Aires Foto. ¿no? Carolina Baldomá. Bueno, mira, era el ejemplo. Ahí está. Que no llegué, yo no llegué a esa Era el reunión. ejemplo, claro, justo. Sí. Levantó y fue a Le mandamos un Pinta. gran saludo. Sí, de Venado Tuerto. Y no sabíamos, hasta que empezamos a armar la muestra, no sabíamos que éramos de la misma ciudad. Mirá vos, qué genial. Y cuando estuvimos ahí, Caro me dijo, estoy impresionada con la cantidad de gente que vino y me dijo, te vi en el Rojas. Qué Como bueno. que cada persona que pasaba por ahí le decía, che, pero esto estuvo en el Rojas. Y eso, me impresionó a ella, me impresionó a mí también, ¿no? Sí. Porque quiere decir que Claro, uno a veces no toma conciencia. no hay un público Claro. solo de la inauguración, sino que hay un público No, que pasante. transcurre. Sí, sí. Y el movimiento, claro. Sí, empezó a venir gente de las universidades porque se empezaron a acercar como los docentes y este año vimos un montón de muestras, empezamos a traer a los alumnos y como acercarse para ver si podíamos hacer algunas charlas o cosas, con lo cual eso te da cuenta, digamos, de que hay un movimiento, de que la gente se va sumando a las propuestas que el Rojas viene haciendo y realizando en esta última etapa. Sí, bueno. No Bueno. puedo contar mucho de antes porque realmente no. ¿Cuánto hace que estás? Y hace 2 años. Bueno, bien. le mandamos un gran saludo a Claudio Larrea, que fue quien nos Claro, presentó. que además Y bueno, estuvo este Estuvo en año. Porteños, que fue espectacular. Estuvimos ahí en el cóctel de inauguración y Sí, hermosa la muestra. Muy buena muestra, así que le mandamos un gran saludo a Bueno. Claudio también. Tal cual, un gran fotógrafo, Súper. gran. Y aproveché al máximo porque dije, este año, no vas a poder exponer porque sos el director de la fotogalería, no podés exponer. Entonces tenés que venir a mí. Claro. Y bueno, con ese se rió mucho y dijo, obvio, sí quiero. Así que bueno, lo tuvimos con ese placer de que es un gran fotógrafo. Gran fotógrafo y Muy un bacano, gran aparte. anfitrión, un gran relacionista público y digamos y un buen tipo. Además Sí, es buena tal- gente. Sí. Buena gente, Lo tal tuvimos cual, acá, tal cual. es buena gente, es buena Sí, gente. sí. Así que le mandamos un Totalmente. saludo, Claudio. Ujú. ¿Qué opinas del caos? Bueno, mientras hablabas la editorial, Del dije, caos me de- dice, de este hizo programa, la de que- editorial, hizo la editorial para. Mira, justo, No, si querés, justo no, levantamos, no. levantamos una muestra hace 2 o 3 días, que fue la muestra de cierre de fin de año, anterior a la que inauguramos el 4, que es de los cursos de fin de año del Rojas, digamos, pintura, fotografía, la gente que cursa en el Rojas cierra su muestra el 4, pero la última como de un artista fue la de Daniel García. Y Daniel García en su Me última encanta muestra, Daniel García, te lo digo. sí, y su título era Desquicio. ¿Terminó? Te acaba de terminar. Acaba de ¿Me terminar. quiero matar? Bueno, no importa, está bien. Y en esa muestra hay como todo un formato de. Uno lo ve y más allá, De ¿no? crisis, El de- desquicio de crisis, de caos. Hay algunas obras que él las trae como de una serie que se llama Catástrofe. Es una serie un poco más vieja, hace un par de años. Sí. Y realmente denota, digamos, esa sensación de caos imperante en el mundo. Y obviamente con ese nombre todo el mundo se sintió como muy en el Atraído. estado en el que, Sí, sí. en el que se Bueno, vive, ¿viste? Anteriormente había hecho una refiriéndose a Avi Warburg y toda la corriente, ¿no? Nach Levin hizo una Sí. que es alucinante. Bueno, ese hombre no solamente es un gran pintor, sino está interesado, digamos, en todo lo que está sucediendo y preocupado, no sé, es una interpretación mía, cuidado. Sí.
en todo esto. Y es un pintor que me interesaba mucho y iba a ir pensando que... Pero ya si me dijiste que no, listo. No, justo No, levantamos. claro, Es que estos son los Un procesos, grande, ¿no? te Cuando digo. uno tiene que Gran pintor. agendar y tratar de ir rápido porque Claro. 2 meses, ay no, es un montón de No, tiempo estuvo un y se montón de va, tiempo. vuela. La agenda de Buenos Aires Es mortal. es increíble. Increíble. Nosotros No, tratamos de generar una olvidate. agenda de espectáculos y de inauguraciones, tratando de que no esté los mismos días que otras grandes inauguraciones. Claro, claro. Y generalmente con alguna gran Pisa, inauguración te pisa. tocas. Pisa, Claro. pisa. Sí, o sea, con el Museo Nacional de Bellas Artes tratamos de hacer los días distintos, Claro. pero siempre hay No, algo es- que vos decís, no hay manera en Buenos No, Aires hay de manera, no pisar. No hay manera. Y todas estas concurrencias son con éxito, digamos. Concurrencia, quiero decir, todas estas Sí. inauguraciones, muestras, esos Hay trabajos. obviamente hay algunas Bueno. en que se va más, otras va Pero- menos. pero También van coincide muchísimo. esto, la cantidad de inauguraciones que hay ese día, que a veces hay hasta 4 o 5 inauguraciones No, del día importantes. No, que no alcanzás, no alcanzás. Después también el otro día hablaba con alguien, el año pasado que cumplimos 40 años, hicimos una gran muestra con principalmente la colección de Gustavo Brusone, con obras de artistas bien de los 80, 90 del Rojas. Eso que hablábamos recién, ¿no? O sea que fue un símbolo el rojo, sigue siendo, por eso te lo preguntaba, o te lo pregunto ahora, al aire, Daniela, digamos, la sensación de los 80, 90 era un sello de lo emergente, era un sello de lo disruptivo, era un sello para ir a descubrir campos Sí. artísticos, quizás de mucha novedad. Silenciados, ¿no? sí. Y que no, estaban fuera de la corriente, llamemos... Bueno, creo que tiene que ver un poco con de el las inicio de la galerías, democracia, pero la fue- apertura total. Y el caos. Y el el caos. caos. En exacto. ese momento creo que sí se puede hablar Sí, sí. más de un momento de caos. Pero ¿cómo queda eso? De no? Pero- brote. Sí, de un brote. Claro, como hay como un nacimiento de de algo, nacimiento. una necesidad de Expresión. salir Sí. a decir cosas y de tratar de encontrar esos resquicios para mostrar lo que no se estaba pudiendo mostrar. Claro. También con cierto grado de temerosidad, ¿no? Claro, Porque claro. todavía no era más allá, digamos, de la democracia, había ciertas situaciones que no hacían que uno se sintiera en total libertad. de expresar. Sí. Pero ese momento, pero lo que vos me preguntabas, el Rojas tiene esa condición natural y creo que no la va a perder nunca, ¿no? Pero Bueno, ahí tenés una gran responsabilidad también en esta gestión tuya, ¿no? sí, lo que sí es cierto y que no es imposible, como la época es otra. Y entonces el tema de lo que es la vanguardia o lo emergente nunca va a ser ese tipo de emergencia, ¿no? cabe ¿Por duda. qué? Me interesa. Porque la época es tan distinta. ¿Cómo sería esta? No, en serio, a ver, profundicé un poquitito, aunque sea. Ahora está como mucho, o sea, hay una sensación mundial, digamos, ¿no? Que Una conciencia colectiva. que hay como un aquietamiento. Esto no quiere decir que no haya cosas buenas y que no haya creatividad y que no haya cosas que despierten, digamos. Pero por ahí lo que se sale un poco digamos, de lo clásico o de lo que se De la ve. calecita. Exacto. No, fue muy malo Sí, de mi parte, pero- pero bueno. No es De alguna tan- manera, No, de alguna no, no. manera. Feo, Me parece que tiene que ver un poco con la cuestión de la protesta de las situaciones y de poder transmitir en algún punto como una parte de la agenda política, de la necesidad de la agenda política, que tiene que ver con la agenda social. Claro. Y me parece que ahí es donde por ahí se filtra un poco más esa creatividad para tratar de salir de esos Cánones. esos cánones, exacto. Y en el resto hay como casi una necesidad del público también, ¿no? De ver como lo lindo o lo estándar, lo que no se va permitime, Daniela, algo que a mí me parece que también hoy el mercado, llamemos a todo lo que sea expresión, ¿no? Abarquemos absolutamente todo. Hoy la gestión de
gestores culturales, curadores, hay como mucha materia de conocimiento que van marcando mucho la cancha, ¿entendés? O sea, el artista hoy en la década de los 80, 90, los artistas se mandaban solos. O sea, yo recuerdo mis primeras exposiciones de fotografía, yo me lanzaba solo, imprimía como quería, enmarcaba como quería, colgaba como quería. No digo que eso hubiese sido siempre exitoso. Hoy en día hay toda una corriente los montajistas trabajan con un criterio, hay todo un contenedor. Perdóname, sí, ¿no? Voy a decir una cosa un poquito áspera. ¿Se industrializó quizás? Y No, probablemente, yo creo- a ver, No, ¿qué digo, dice? porque meto Sí, bien, bien. para ver si sangra o no. Bien. No, No, no tendrá ¿qué que ver dice? con la era digital también un poco de Y ahora hay de otra... la necesidad de mucho estímulo, de estar scrolleando todo el tiempo, entonces es como que ya pensás menos, quizás, entonces no estoy segura, la porque inteligencia artificial te resuelve cosas. Me que parece que desde la creatividad, obviamente aparece, es ¿no? una era. la que Aparecen estamos otras viviendo, ¿no? cosas que tal vez antes no hubiéramos visto, pero me parece que dentro de, digamos, del creativo, el artista, qué sé yo, me parece que hay una distancia, más allá de la que necesita para hacerse ver en otros lugares o donde lo lleva el mercado para no Perfecto. desaparecer. Pero me parece que la creatividad de los artistas sigue funcionando a tracción sangre. Qué bueno, Sí, qué sí, bueno, sí. A ver, pero para, Festejo. vos decís que hay que... A ver, mirá que te he escuchado y no sé si te he entendido del todo. A ver. Es mi culpa, claro. ¿Qué estamos, en una meseta? ¿O no dijiste eso para nada? Cuidado, ¿eh? No, No te no, estoy- no sé si una meseta. Digo que lo que no hay una necesidad Bien, eso me encantó. de A ver. romper todo. de romper todo a nivel mirada artística. ¿Estamos cómodos así? Creo que hay como un adormecimiento general que tiene que ver con Estamos con aburguesados. todo. Lejos del caos. Bueno, de Me alguna encanta. manera es una buena frase. Estamos aburguesados Mirá en un vos. punto Sí, Mirá pero me en vos. encanta todos los porque, ámbitos. tenemos una invitada De lujo. que me encanta. Me encanta. Rompe con los cánones. No, pero está bien, o sea, está O bien. sea, Chicos, hablábamos de caos y esto, digamos, uno quiere, Sí, no sí, quiere sí. Bolonqui. No, y aparte, bueno, también hablamos de plasticidad y es muy plástica ella. Está creando Me encanta. y hablando. No, está bien, me gusta, me gusta Basta, mucho. cortamos acá, vamos a Aquamarín. Tengo una cosita lindísima que no pueden no escuchar. Vamos, De entonces, nuestro para querido ver. Carlos Santana. Escuchen esto. Bueno, Vamos. me encanta. Qué bueno.
Bueno, aquí estamos de nuevo en el Garage del Artista con todos ustedes, con Leo Justi en el control. Leo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Brevemente, estamos escuchando lo de recién 1979. Ok. Es impresionante, impresionante. No. Pensar que... Y se mantiene, ¿eh? Claro, pero Increíble. año 1974 Wow. crea la banda esta, que bueno, uno, viste, habla de Santana y cree que Carlos Santana, Sí, es de ahora, ya nació claro, con su sí, propia sí. banda. No. Y en el año 74, bueno, él crea este formato, digamos, donde mezcla Yo el no rock había sinfónico. nacido, Mache, pero bueno. No, ¿cómo ustedes no? ustedes Vamos, sabrán. Vamos. Está bien. Así que la Típico. mezcla del rock Sí, sinfónico sí. con lo latino, Sí. ¿no? Y bueno, y Sí. llegó a donde llegó. Yo Así que- vivía en San Diego en el 79 y estaba, digamos, trabajaba en un sitio que a la vuelta empezó Carlos Santana. Bueno, imagínense. En San Diego, California. Recuerden Divino. el famoso Sí, sí, Festival sí. de Woodstock, bueno, uno de los Sí, sí, grandes sí, sí. Que vistió ese festival fue Sí. Santana, ¿no? Qué Con su lindo. Carlos a cuestas. No, un genio. Decime, Bueno, Mache. No, estábamos hablando de Daniela Curadora, ¿no? Daniela Sátara. Sátara, Sátara, curadora, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Que vos como que fuiste curadora de diversas, digamos, exposiciones, ¿no? Trabajando. Hay dos artistas que a mí particularmente me interesaron mucho, que es Pedro Roth y Lucrecia Platt, que tienen mucho que ver. Sí. Nada, ¿qué nos podés decir de esa exposición, no? Que entiendo que se llamaba... ¿cómo se llamaba? ¿Diálogos? Como en casa. Ah, no, ¿No? no. Diálogos. Ahora no me Bueno, acuerdo. bueno, ok. La memoria no es mi fuerte. Y no sé por Pero- qué soy historiadora, porque sí. debería ser mi fuerte, pero bueno. No te relax, como dice Son primero dos personas encantadoras. Pedro. Pedro Ah, sí lo conocí. y, Húngaro. y Lucrecia, increíble. Obviamente Gran fotógrafo, Sí, además. sí. Lucrecia me la presentó. Cineasta, Pedro me la pintor, presentó a coleccionista. Pedro. Yo ya había hecho una muestra hacía varios años con Pedro, una muestra que fue casi como para cruzarlo. Hablando de caos también. No, ahí lo tenés. Realmente fue terrible. Por eso traje el tema. A ver. Con Pedro hicimos en 2018, si no me equivoco, una muestra en la Cámara de Diputados, en el piso que traspasa entre Senadores. el anexo A y el anexo C. Sí. Que es un pasillo que a mí me gusta mucho y que es muy visto. Hicimos una muestra que tenía que ver con las palabras. Mira. Y era increíble, había algunos dibujos de él, pero no era una muestra típica. Todas palabras chiquitas, palabras grandes, y tenía que ver con la importancia de las palabras. La palabra más grande que estaba de punta a punta en el medio de la pared del corredor era corrupción sobre un papel espejado, Wow. escrita con su letra en rojo. Y la directora decía, Impactante. no me echan, Vamos todos si no me presos, echan claro. acá, no me echan más. Muy bueno. Pero fue increíble porque realmente todo el mundo se sorprendía, se paraba y quería saber por qué estaba esa muestra ahí. Y entonces todo el tiempo era como la explicación, salimos en un programa, hicimos un reportaje en el programa de cultura de ellos, con una parte chiquita pero súper explicativa de por dónde iba la muestra, y la verdad que esa muestra fue súper exitosa y era una muestra caótica y para tener terror de dónde la estábamos mostrando. ¿En qué marco, claro? ¿En qué marco? Lindo. Sí, porque justo era todo esto, bueno, con las palabras chiquitas y las palabras grandes y la importancia y cómo se le daban la importancia en distintos ámbitos, ¿no? Etos se llamó la muestra. Ahí me vi. Ahí bajó, ahí bajó. Y Sí, que tenía que señor. ver con esto de que la Cámara de Diputados de alguna manera, o el Congreso era un etos, como el etos, digamos, donde todos en realidad son amigos y concuerdan y arreglan y hablan, todos pueden tomar agua en el mismo lugar y unos metros más allá se están comiendo entre Claro, se ellos. están matando. Sí. Antes de que nos Separador. olvidemos, Dale. acá estamos con Me parece muy un bien. lindísimo presente que nos acompaña la gente de Arístides, que te vamos a hacer entrega con el equipo del Garage del Artista.
Claro que Muy sí. bueno. En nombre de Federico Un vinardo, y Delfina. un vinardo Así para que lo mirá aprecies. mirá Muy qué bueno, como para que me presencia. sienta en casa. Mira qué Sí. lindo. Bueno. Ay, Hoy- Lo llevo. Grande Daniela, Divino, señor. divino, muchas gracias. Es un Muchas bonarda, gracias. aparte riquísimo, que Muy está. rico. Yo ya tuve la oportunidad de Sí, probarlo. bueno. Ya Todos llegué. tuvimos. Acá Están los cajones ahí. Muy lindo, muy lindo. En el Qué bueno. estudio. Qué lindo. No, le termino de decir Sí, una termina. cosa a él Mache, porque dale. no quiero dejarlo a Mache con No, la sí. duda. Dale. Esa muestra que fue Sí. en el Rojas tenía que ver un poco con mostrar un Pedro que es muy conocido por un lado, pero un poco desconocido en su fotografía. Todos Sí. sabemos que Pedro es fotógrafo. Pedro cuando empezó hizo algunas muestras de fotografía, pero después insistió con la pintura. Sí, sí, y sí. como hacía solamente fotografía como de los artistas, como que quedó en la fotografía como más documental. Claro. Al juntarlo en época con Lucrecia, que son grandes amigos desde jóvenes, Mirá. con Lucrecia Platt, que era una reportera gráfica, digamos, Fotógrafa publicitaria. fotógrafa publicitaria. Sí, sí. Te lo digo como publicitario. Sí, que- sí. Y aparte unas cosas Sí, increíbles. Y me parecía que ese tándem, un poco vinculado como a la sociedad y al arte, y de alguna manera un poco... A mí me dio un poco de nostalgia, digamos, la muestra. La muestra, sí. Sí, porque además mostraba como desde, no sé, Lucrecia, la llegada de Perón Por ejemplo. en Ezeiza, que no iban mujeres y ella se mandó. mandaba. Ella se sí, mandó. sí. Bueno, Y en estaría, perdón, Lucrecia y Sara Facio, porque Sara también, También, tiene fotos también. de Precursoras, sí, Y, estaban, sí. claro, estaban las mujeres, dos. mujeres precursoras, Sí, ¿no? sí, Que total. no las mandaban, Sí, sí. se mandaban, porque querían ser parte de esas fotos que salieran a la prensa. Y por otro lado, Pedro ahí muestra, fue una selección dificilísima, porque Pedro tiene 3 placares que ahora en gran parte Coleccionista, fueron además, claro. donados al AGN. Qué bueno. qué bueno. Parte de la colección fue donada, pero Mirá. tiene placares llenos de, Claro. De obra de fotos, de negativos. De negativos, gracias. Mirá. De negativos. Negativos, claro. Y bueno, fue una selección de negativos y yo Wow. quería que fuera como súper representativa del tipo de fotografía que hacía él en una época. Así que había obra y artistas muy de época. Mimetizados, como lo que hablamos hoy. Sí, ¿no? En el sí, comienzo. totalmente. No Sí, tengo Dos una muy artistas buena noticia, mimetizados. que se nos está yendo Sí. el programa. Lamentamos mucho. Qué lástima, Yo sí. estiraría esto Esto un par de horas recién más. empezaba para nosotros. Para nosotros sí, Claro. exactamente. Una hora más. Le voy a pedir ahora. Leo. Leo, Le una hora pedimos más. a nuestro próximo anunciante que nos banque una horita más. Totalmente. Tenemos que hacer una trasnoche, me parece. Sí. Y Decinos- y sí, tremendo eso invitada sería como bueno, Daniela. Porque habría mucho tema. Pero mucho tema y mucha esponja para Y con responder. el vino, tomándonos un vino. Claro. Y Por Aristides, supuesto. que sería. La lo noche ideal. en el garage del artista, no está mal. Dale, esa, ¿eh? está bueno. Epa. 12 de la noche podríamos Sí. hacer, Bueno, ¿eh? bueno, a ver si bueno. viene alguien. Con una copa de vino y Sí. esas editoriales, increíble, Ah, ¿eh? seguro. ¿Sabés Yo qué? creo que viene- Y bajamos de cero. la luz la bajamos un poquito Sí, sí. para... No, de Repetimos 0 a 2. acá, De 0 a repetimos, 2. sí. De 0 a 2. Bueno, nos Las estamos primeras 2 yendo. horas. ¿Con qué nos vamos? A ver, Cuéntanos. ¿qué tengo? Traje Júpiter. Dale, que son y 20. Júpiter, Las 20. una linda también una banda californiana. Ujú. Y creo ¿Nos que con vamos con esto este tema? cerramos con todo. Bueno, Muy ¿Eh? bien. una lástima. Bueno, Gracias. Steve No, Hendrick. gracias a Gracias ustedes, por un haber placer, venido. chicos. Un placer. Daniela. Estaremos el 4. Bueno, Vamos me el encanta. 4. Vengan Ahí el vamos. 4 al Rojas Ahí a está. la Vamos a ir el inauguración. 4, Muy bien. Muy bien. Y con esto, gracias Daniela, y con esto nos vamos hasta el próximo lunes aquí en el Garage del Artista. Por Fernando Quirós.